Hola sobrevivientes. Si estás escuchando esto significa que aún estás vivo. Pero, ¿por cuánto tiempo? El mundo como lo conocíamos ha terminado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Suscríbete al canal ahora y cuéntanos desde dónde estás resistiendo, porque somos la única voz que puede guiarte en lo que está por venir. Y si crees que estás preparado, deja un comentario abajo. Dime qué harías para sobrevivir. Soy agente del FBI desde hace 12 años y he trabajado en decenas de casos de alto perfil, pero nada en mi carrera me preparó para lo que sucedió en Cedar Creek, una pequeña ciudad en el interior de Maine. La misión parecía rutinaria al principio: investigar informes sobre un culto que posiblemente mantenía personas en contra de su voluntad. El grupo había protestado contra la instalación del CDC, que empleaba a la mayor parte de la ciudad. Comportamiento extremista estándar, o eso pensamos. Llegué alrededor de las 7 de la mañana en una fría mañana de octubre, inesperadamente helada. El sol apenas estaba saliendo sobre la línea de los árboles cuando pasé por el letrero de "Bienvenido a Cedar Creek", con su pintura desgastada pelándose en los bordes. Algo se sintió mal de inmediato. Las calles estaban desiertas, sin autos, sin peatones, ni siquiera el tráfico matutino habitual que uno esperaría en una ciudad de este tamaño. El letrero de neón abierto de la cafetería local parpadeaba débilmente en la ventana. Pero adentro, las sillas estaban volteadas y platos de desayuno medio comidos estaban esparcidos sobre las mesas. El vapor aún subía de una cafetera en la estufa. Un periódico sobre el mostrador estaba fechado de hoy, con sus páginas esparcidas como si hubiera sido abandonado a mitad de la lectura. La escena me recordó aquellos viejos episodios de La Dimensión Desconocida, donde todos desaparecen misteriosamente, dejando sus vidas congeladas en medio del momento. Me dirigí a la estación de policía, mis pasos resonando en las tiendas vacías. Autos patrulla vacíos estaban en sus lugares, puertas abiertas, radios chisporroteando con estática. Adentro, papeles estaban esparcidos sobre las mesas. Pantallas de computadoras aún brillaban con reportes a medio escribir. Una taza de café se había derramado sobre un teclado, el líquido aún no seco. Las celdas estaban vacías. El escritorio de recepción estaba abandonado, teléfonos sonando sin respuesta. Un tablón de anuncios exhibía un mapa de la ciudad con alfileres rojos, marcando lugares presumiblemente relacionados con la investigación del culto. Lo fotografié con mi teléfono, notando varios alfileres agrupados alrededor de la instalación del CDC en las afueras de la ciudad. Caminando por la calle principal, verifiqué cada negocio metódicamente. Las puertas automáticas de la farmacia se deslizaron hacia mí, revelando estanterías volcadas y pasillos saqueados. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron a una multitud irrumpiendo en la tienda a las 6:15 de la mañana, tomando suministros médicos en pánico antes de huir. Algo había asustado a toda la ciudad, y recientemente, en la clínica local, encontré más signos de caos. Archivos de pacientes estaban esparcidos por el suelo y varias camas mostraban signos de lucha. Sábanas rasgadas, equipos volteados. En una habitación, un soporte de suero estaba volcado sobre una cama, la bolsa aún goteando lentamente al suelo. Una bata de médico colgaba de un gancho. El bolsillo contenía una nota manuscrita: Código 7 del CDC, protocolo de evacuación. Mi teléfono no tenía señal y la radio en mi auto solo captaba estática en todas las frecuencias. Intenté usar el teléfono fijo en el correo, muerto. Incluso el sistema de sirenas de emergencia de la ciudad estaba en silencio, aunque el panel de control mostraba que había sido activado solo unas horas antes. En la plaza de la ciudad, un letrero digital de banco alternaba entre mostrar la hora y la temperatura: 8:40 y 7 de la mañana. Debajo de él, un mensaje escrito apresuradamente en el tablón de anuncios de la comunidad llamó mi atención: reunión de emergencia, instalación del CDC, 6:00 de la mañana. Otra nota al lado, en una caligrafía diferente, decía: mantente alejado de los infectados. El estacionamiento de la escuela primaria estaba lleno de autos, pero el edificio estaba vacío. En un salón de clases,
Pequeñas sillas estaban esparcidas alrededor de proyectos de arte incompletos. La taza de café de un maestro estaba junto a un plan de clase para el día, las páginas ondeando en la brisa de una ventana abierta. La mochila de un niño estaba en el pasillo, su contenido esparcido por el suelo. En el ayuntamiento encontré más evidencia del pánico de la mañana. La puerta de la oficina del alcalde estaba abierta, revelando un escritorio cubierto de protocolos de emergencia y documentos del CDC. Un papel tenía un sello rojo de confidencial y detallaba procedimientos de cuarentena. La fecha en la parte superior era de ayer. El aire estaba pesado, casi eléctrico, como los momentos antes de una tormenta severa, pero el cielo permanecía claro, brillando de manera burlona contra el vacío debajo. Mientras caminaba por las calles, noté otros signos de una partida apresurada. Autos detenidos en ángulos extraños, pertenencias personales abandonadas en medio de las aceras, puertas dejadas abiertas. Miré mi reloj, 9:15 de la mañana. En solo 3 horas de investigación, había encontrado una ciudad de 0 personas completamente abandonada. Sin cuerpos, sin sangre, sin señales de violencia. Solo una sensación aplastante de que todos habían huido de algo en terror. A las 10:05, el conflicto creciente entre la ciudad y la instalación del CDC se estaba intensificando. La instalación había estado expandiendo sus operaciones, solicitando más tierras y recursos. Las protestas del culto se estaban volviendo cada vez más agresivas. Uno de los documentos que encontré llamó mi atención. Una carta en la que el alcalde amenazaba con contactar a las autoridades federales sobre violaciones éticas en la instalación. La respuesta del CDC estaba fuertemente redactada, pero palabras como seguridad nacional y protocolos de contención eran visibles. En la sala de pruebas de la comisaría encontré otro avance. Habían estado investigando al culto durante meses, fotografiando a sus miembros y rastreando sus movimientos. Una foto mostraba a los miembros del culto descargando contenedores médicos de aspecto familiar desde un camión del CDC tarde en la noche. Esos contenedores, señaló Maxine temblando, se suponía que debían ser incinerados en la instalación. ¿Qué estaban haciendo con ellos? En la oficina de despacho encontramos grabaciones de las llamadas de emergencia de la noche anterior, descripciones de ataques violentos, personas actuando con furia o como poseídas. La última llamada fue del Dr. Reynolds. No están respondiendo a nada. Se está extendiendo muy rápido. El culto tomaron algo de la instalación. No entendieron con qué estaban tratando. La escuela era particularmente espeluznante. En la enfermería encontramos registros de estudiantes que habían enfermado repentinamente en la última semana. Todos vivían cerca de la sede del culto. Un mapa en la pared mostraba sus direcciones agrupadas en esa área de la ciudad. En la oficina del periódico local, los reporteros estaban investigando conexiones entre casos de personas desaparecidas y la actividad del culto. El tablón de investigación conectaba varias desapariciones tanto con el culto como con la instalación del CDC. Las fotos mostraban a miembros del culto usando batas médicas, sugiriendo que habían infiltrado al personal de la instalación. A medida que se acercaba la tarde, nos encontrábamos revisando evidencias en la comisaría. El patrón era claro. El culto había robado algo del CDC, algo peligroso. Su sede era nuestro próximo destino lógico. Hay más, dijo Maxine, esparciendo registros médicos. Mira los análisis de sangre de los pacientes recientes. Estas mutaciones celulares, nunca he visto algo así. Es como si sus cuerpos se estuvieran transformando a nivel celular. El almacén convertido se alzaba frente a nosotros, sus paredes cubiertas de símbolos extraños pintados de rojo. El estacionamiento contenía una sola furgoneta negra, con las puertas traseras ligeramente abiertas. A medida que nos acercábamos, un olor dulce y nauseabundo se hacía perceptible, como descomposición, pero de alguna manera peor. Mis años trabajando en homicidios me familiarizaron con el olor de la muerte, pero esto era diferente. Saqué mi arma. Cada instinto gritaba peligro. La puerta del almacén chirrió bajo mi contacto, el sonido resonando por el espacio cavernoso más allá.
Las luces de emergencia lanzaban un brillo verdoso enfermizo sobre filas de mesas de metal. Equipos médicos estaban esparcidos por todas partes, junto con papeles cubiertos de diagramas crípticos. En el centro había algún tipo de altar, rodeado de velas quemadas hasta los tocos. Manchas oscuras marcaban el suelo alrededor. El aire se hacía más denso a medida que avanzábamos más profundamente en el edificio, el olor volviéndose casi insoportable. «Estos son protocolos del CDC», susurró Maxine, examinando papeles en una mesa cercana, «pero han sido alterados, como si estuvieran intentando modificar algo probándolo en personas». Un ruido detrás de nosotros nos hizo girar. Nada se movía en las sombras teñidas de verde, pero algo había cambiado. Un sonido húmedo y suave llegó a nuestros oídos, como una respiración jadeante, pero distorsionada y errónea. El sonido vino de nuevo, más cerca. El haz de mi linterna captó movimiento detrás de un gabinete caído. Una mano emergió, gris e hinchada, los dedos curvados como garras. Entonces vimos su rostro, y todo lo que pensábamos saber sobre la realidad cambió para siempre. El rostro que emergió detrás del gabinete pertenecía a alguien que debería estar muerto. La piel tenía un tono grisáceo, estirada sobre rasgos distorsionados. Sangre y otros fluidos manchaban su boca y barbilla. Los ojos estaban turbios, casi completamente blancos, pero de alguna manera aún seguían el movimiento con un hambre primitiva. «Dr. Reynolds», susurró Maxine, su voz apenas audible. Lo que quedaba del médico avanzó con agresividad, su mandíbula abriéndose y cerrándose con repetición mecánica, los dientes chocando juntos. El sonido activó algo primario en mi cerebro. Correr, esconderse, sobrevivir. Levanté mi arma, pero Maxine agarró mi brazo. «El ruido atraerá a más», siseó ella. Retrocedimos lentamente, observando mientras la cosa que alguna vez fue el Dr. Reynolds emergía completamente a la vista. Su bata estaba rasgada y manchada con manchas oscuras, un brazo doblado en un ángulo imposible, y aún así se movía con una velocidad aterradora. Un estruendo proveniente del fondo del almacén nos hizo saltar. Más sonidos siguieron: arañazos, pasos arrastrados, el clic húmedo de dientes. «No estamos solos», susurró Maxine, señalando una puerta marcada como privado al otro lado de la habitación. «Necesitamos descubrir qué estaban haciendo aquí». La cabeza del médico infectado se giró hacia la voz de ella, su boca abriéndose más de lo humanamente posible, revelando una fila de dientes ensangrentados. Maxine se acercó, agarrando el borde del conducto. Los infectados avanzaron mientras ella se impulsaba hacia adentro. Uno de los infectados, vestido con los restos andrajosos de un uniforme del CDC, fue el primero en llegar hasta mí. Sus dientes se cerraron a centímetros de mi garganta mientras luchábamos. La fuerza de la criatura era increíble. Sus dedos se clavaban en mis brazos como tenazas de acero. Las manos de Maxine aparecieron desde arriba. Metí mi rodilla en el pecho del infectado, ganando suficiente espacio para saltar. Mis dedos se cerraron alrededor de sus muñecas mientras más criaturas agarraban mis piernas. Un dolor agudo explotó en mi pantorrilla. Uno de ellos había hundido sus dientes en mi pierna, pero a través de la bota el cuero grueso resistió, evitando que la mordedura rompiera la piel. Maxine tiró con más fuerza y con un último estallido de fuerza desesperada me liberé. Gateamos por el conducto mientras los infectados se amontonaban abajo, sus gritos inhumanos resonando por el eje metálico. Los sonidos nos seguían, haciéndose cada vez más fuertes. «Hay movimiento en los conductos», jadeó Maxine adelante. La luz filtraba a través de otro panel. No teníamos idea de qué nos esperaba al otro lado, pero los sonidos de arañazos detrás de nosotros se acercaban. La decisión fue tomada por nosotros. Pateé el panel y caímos al infierno. Caímos a través del panel del techo en una habitación que parecía ser una sala de incineración. La caída me quitó el aliento, pero las cajas de cartón esparcidas amortiguaron nuestra llegada. Mientras recuperaba el aire, el olor me golpeó. Carne quemada y productos químicos. Una combinación ácida que quemaba mi garganta. La sala estaba dominada por un gran incinerador industrial, su superficie metálica manchada con rayas oscuras. Pilas de documentos medio quemados cubrían el suelo,
mezclados con frascos rotos y equipos médicos derretidos. El culto había intentado destruir evidencias, pero no tuvieron tiempo suficiente. Maxine se levantó rápidamente, recogiendo papeles que habían escapado de las llamas. Registros de pacientes, dijo ella, revisándolos rápidamente. Estaban documentando los efectos, probando diferentes métodos de exposición. Un ritmo de golpes resonó por los conductos de arriba. Los infectados aún venían. Me acerqué a la única puerta de la sala, presionando mi oído contra ella. Ningún sonido del otro lado. Aún no. Estas son órdenes de terminación del CDC, llamó Maxine, sosteniendo un documento chamuscado. Estaban cerrando todo. El tratamiento experimental era demasiado peligroso, demasiado inestable. La reunión de esta mañana debía anunciar el cierre de la instalación. Los golpes se hicieron más fuertes. Una sección del conducto crujió ominosamente. Tenemos que movernos, dije, pero Maxine estaba hipnotizada por otro documento. Estaban manteniendo personas en celdas, susurró ella. El culto robó muestras, pensaban que podían probar que era una cura divina. No entendieron lo que estaban llevándose. Un estruendo detrás de nosotros. El conducto cedió. 2 infectados cayeron en la sala, sus ojos turbios, registrando nuestra presencia. Levanté mi arma, recordando apuntar a la cabeza. Pero antes de que pudiera disparar, más cayeron. Corrimos hacia la puerta, hacia un área de almacenamiento más amplia. Filas de estanterías metálicas creaban pasillos estrechos, muchos aún llenos de cajas de suministros médicos. En el otro extremo, puertas de celdas alineaban la pared, la mayoría colgando abiertas, sus interiores oscuros. Los infectados entraron por la puerta detrás de nosotros. Disparé 2 veces, derribando a los líderes, pero más seguían viniendo. Nos desviamos entre las estanterías, derribando cajas detrás de nosotros. Avanzaban a través de todo, siguiendo sus impulsos básicos. Allí, señaló Maxine hacia una escalera marcada como salida. Pero mientras corríamos hacia ella, un movimiento llamó mi atención. Más infectados emergían de las celdas. Antiguos sujetos de prueba. Sus cuerpos mostraban evidencias de experimentos crueles. Cicatrices quirúrgicas cruzaban sus pieles grises. Algunos aún vestían ropa de hospital manchada de fluidos. Estábamos atrapados entre 2 grupos, quedándonos sin opciones. La puerta de la sala de incineración estaba abierta detrás de nosotros, y una idea surgió. Las líneas de gas, dije, señalando los tubos que corrían a lo largo del techo. Si las rompemos, Maxine entendió inmediatamente. Ella agarró una barra de metal de una estantería caída, mientras yo recargaba mi arma. Los infectados se cerraron desde ambos lados, sus movimientos acelerándose a medida que detectaban a su presa. Disparé a los tubos de gas mientras Maxine golpeaba el panel de control del incinerador. Chispas volaron cuando el metal golpeó el metal. Los tubos comenzaron a silbar. El infectado más cercano atacó a Maxine. Le disparé en la cabeza, pero otro agarró mi brazo, sus dientes a centímetros de mi cara mientras luchábamos. La fuerza bruta de la criatura me sorprendió. Maxine golpeó el panel de control nuevamente. Chispas volaron mientras más gas llenaba el aire. Luchamos hacia la salida, el aire haciéndose espeso con los vapores. Vacié mi cargador en la multitud que bloqueaba nuestro camino. Cuerpos cayeron, pero la presión de los infectados apenas disminuyó. Maxine balanceaba su barra como un bate de béisbol, manteniéndolos alejados lo suficiente para movernos. Llegamos a la puerta de la escalera cuando la primera chispa impactó. El gas se incendió con un whoosh, llamas azules corriendo por el techo. Los infectados avanzaron, ajenos a las llamas que los consumían. Cerramos la puerta detrás de nosotros y subimos corriendo. La explosión nos alcanzó a mitad de camino. La fuerza nos lanzó contra la pared. Calor y presión rodaron por la escalera mientras el fuego encontraba más combustible. Explosiones secundarias siguieron, probablemente tanques de oxígeno u otros suministros médicos. La estructura antigua del edificio crujió. Emergimos en el piso principal del almacén mientras trozos del techo comenzaban a caer. Las llamas se extendieron rápidamente por el viejo edificio. Los infectados restantes aún seguían, incluso mientras el fuego los consumía, su necesidad primitiva de alimentarse superando incluso su propia destrucción.
Salimos del edificio bajo la luz del sol del final de la tarde. Detrás de nosotros, el almacén estaba completamente en llamas. Humo negro salía de las ventanas rotas mientras más explosiones sacudían la estructura. Pero nuestro alivio fue breve. Movimiento en las calles llamó mi atención. Más infectados, atraídos por el ruido. Y peor aún, vi a otros emergiendo del almacén en llamas, sus ropas humentes, pero aún avanzando. Se van a extender por toda la ciudad, observó Maxine, su voz tensa de miedo. Tenemos que detener esto. Revisé mi munición, 3 balas restantes. La calle vacía se extendía frente a nosotros, silenciosa excepto por el crepitar de las llamas detrás. La instalación del CDC, dije. Sea lo que sea esto, comenzó allí. Necesitamos descubrir con qué estamos tratando. Maxine asintió sombríamente. ¿Y cómo detenerlo? El techo del almacén colapsó con un estruendo ensordecedor, enviando una columna de chispas al cielo oscurecido. La instalación quedó abandonada en las afueras de la ciudad, guardando las respuestas que desesperadamente necesitábamos. Pero llegar allí significaba atravesar 3 millas de territorio infectado. La infección se extendería más allá de esta ciudad si no encontrábamos respuestas, y estábamos quedándonos sin tiempo. Estábamos a media milla de la instalación del CDC cuando lo encontramos. El doctor Marcus Klein tambaleó desde detrás de un auto abandonado, su bata blanca rasgada y manchada de sangre. Sus ojos estaban salvajes de terror, sus manos aferradas a un disco duro contra su pecho como un salvavidas. No vayan allí, jadeó él, retrocediendo hasta reconocer la identificación del hospital de Maxine. ¿Son del personal médico? Escuchen. Todo ha terminado. Todos se han ido. Mostré mis credenciales del FBI, lo que pareció calmarlo un poco. ¿Qué pasó ahí dentro?, pregunté. Klein se apoyó en el auto, temblando. La reunión de la mañana. Estábamos anunciando el cierre de la instalación. Los experimentos eran demasiado peligrosos. Teníamos que cerrarlo todo. Se detuvo, tragando saliva. Entonces Anderson comenzó a tener convulsiones. Pensamos que era un ataque cardíaco. Intentamos ayudarlo. Pero cuando llegamos a él simplemente. La voz del médico se quebró. Maxine le ofreció agua de su mochila, que bebió desesperadamente. Klein se apoyó en el auto, temblando. La reunión de la mañana. Estábamos anunciando el cierre de la instalación. Los experimentos eran demasiado peligrosos. Teníamos que cerrarlo todo. Se detuvo, tragando saliva. Entonces Anderson comenzó a tener convulsiones. Pensamos que era un ataque cardíaco. Intentamos ayudarlo. Pero cuando llegamos a él simplemente. La voz del médico se quebró. Maxine le ofreció agua de su mochila, que bebió desesperadamente. Atacó a ladrar. Rivers primero, continuó Klein, le destrozó la garganta. Otros intentaron ayudar, pero Anderson estaba increíblemente fuerte. Entonces Rivers se levantó y también comenzó a atacar. Toda la sala se sumió en el caos. Klein dijo mientras corríamos: «Hay equipo de emergencia. Podemos pedir ayuda». Entramos corriendo en mi auto, los infectados acercándose rápidamente. Por el espejo retrovisor vi las cercas restantes de la instalación colapsar, la horda aumentando y expandiéndose como una inundación. La estación estaba vacía cuando llegamos, sus ventanas oscuras. El interior un desorden de estanterías derribadas y mercancías esparcidas. Evidencias de saqueos en pánico. Klein tropezó hacia el mostrador, su compostura finalmente desmoronándose. «Debe haber una radio de emergencia», murmuró él, buscando frenéticamente. Todas las estaciones remotas fueron equipadas después de la temporada de huracanes del año pasado. Encontramos el equipo de radio en la oficina trasera. Maxine lo encendió mientras yo mantenía la vigilancia en la ventana. El sonido de estática llenó la habitación mientras ella cambiaba de frecuencias, hasta que una voz cortó el ruido blanco. Varias bajas reportadas en Baton Rouge. Bloqueos militares establecidos en las principales carreteras. Todos los civiles deben permanecer en casa. Otra frecuencia. El Hospital General de Lafayette fue invadido. Los servicios de emergencia ya no están respondiendo. Eviten las áreas centrales de la ciudad. Alexandria implementando ley marcial.
Centros de Control de Enfermedades emitiendo alerta nacional. Todos los casos sospechosos deben ser reportados inmediatamente. Klein se hundió en una silla, su rostro palideciendo. Está en todas partes. Otras muestras deben haber sido robadas, distribuidas a otros capítulos del culto. Nunca supimos hasta dónde llegaba su red. Un chasquido de estática, luego, atención, cuarentena en el French Quarter de Nueva Orleans. Fallando. Militares autorizados a usar fuerza letal. Residentes aconsejados a evacuar inmediatamente. Por las ventanas de la estación podíamos ver el brillo naranja en el horizonte, haciéndose más brillante. El humo negro manchaba el cielo, oscureciéndose sobre la próxima ciudad. Gritos distantes eran llevados por el viento, mezclados con sonidos que no deberían provenir de gargantas humanas. Maxine intentó otras frecuencias, pero solo encontró estática o transmisiones automáticas de emergencia. Las pocas voces vivas que escuchamos pintaban un cuadro de caos creciente. Hospitales sobrecargados, rutas de evacuación congestionadas, servicios civiles colapsando. Los protocolos de contención, murmuró Klein, fueron diseñados para una sola brecha en la instalación. Nunca planeamos múltiples brotes simultáneos. La tasa de crecimiento de la infección, la velocidad de transmisión. Su desapego científico se derrumbó. ¡Oh Dios! ¿Qué hemos hecho? Un fuerte golpe en la parte delantera de la estación nos hizo congelar. Por la ventana, una figura apareció. Su cabeza giró bruscamente hacia nosotros, ojos lechosos reflejando la poca luz. Más formas emergieron de la oscuridad detrás de ella. Necesitamos movernos, dije, revisando mi arma una última vez. 3 balas. Encontrar un lugar defendible. Intentar contactar a las autoridades. Hay búnkeres militares, ofreció Klein. Instalaciones reforzadas diseñadas exactamente para este escenario. Si podemos alcanzar uno, avisarles. Otro estruendo, más cerca esta vez. Los infectados estaban probando los puntos débiles del edificio, atraídos por nuestros movimientos o voces. Reunimos tantos suministros como pudimos encontrar: agua, comida, algunas herramientas que podrían servir como armas. Mientras salíamos por la puerta trasera, capté una última transmisión por radio. Infección extendiéndose más rápido de lo proyectado. Autoridades gubernamentales siendo evacuadas a lugares seguros. Dios nos ayude a todos. Nos movimos por la oscuridad, manteniéndonos en las sombras, observando el brillo de los incendios distantes pintar las nubes arriba. El mundo que conocíamos estaba terminando, ciudad por ciudad, hora tras hora, y en la oscuridad a nuestro alrededor, los infectados se movían, multiplicaban, propagaban. Esta era solo la primera noche, y en algún lugar en el caos creciente, la gente necesitaba saber qué venía. Necesitaban entender contra qué estaban luchando antes de que fuera demasiado tarde. A nuestras espaldas, la radio chisporroteó una última vez antes de morir completamente, dejándonos solos con los sonidos de una civilización desmoronándose en pesadilla.